pues vamos a escuchar palabra de Dios y hoy vamos a tener nuestra comunión, así que les voy a pedir que abran su Biblia en el libro de Marcos 5. Hoy las dos historias tienen que ver con dos personajes que fueron atacados por el enemigo y estaban endemoniados o poseídos. Entonces, pensando en Marcos, y hablábamos de que el propósito de Marcos era mostrar el reino de Dios. ¿Qué nos enseña del reino estas dos historias? Vamos a verlas y al final respondemos esta pregunta. ¿Qué nos enseña? Cuando leemos Marcos, tenemos que preguntarnos qué vemos del reino de Dios en cada aspecto que estamos, de las Escrituras. Así que vamos a ver la primera historia, muy conocida, pero vamos a estudiar. Marcos 5, versículos del 1 al 20. Dice así: Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie lo podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio, que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo les había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Bien, hermanos, esta historia la conocemos, la hemos escuchado, pero vamos a imaginarnos un poquito. Para poder hacer un estudio, para poder hacer una reflexión, hay que tratar de trasladarnos a ese momento. Si agregamos los detalles que Lucas y Mateo añaden a esta historia y vemos el cuadro completo de este hombre, dice en Lucas que estaba desnudo y que era el terror de la región, que vivía entre tumbas y bueno, era en sí un animal salvaje que se lastimaba a sí mismo. Tenían miedo de él y no le podían atar. Yo no sé qué fuerza tenía que quitaba los grilletes y las cadenas de sus manos. Y esto era solamente el resultado de estar oprimido por las huestes del enemigo. Y es muy impresionante, hermanos, imaginarnos esta imagen de un hombre al grado de parecer un animal, y se presenta ante Jesús. Y la reacción de Jesús es increíble. Yo creo que cualquiera nos hubiéramos asustado, hubiéramos salido corriendo al verlo. Sin embargo, nuevamente vemos a un Jesús con misericordia. Y lo primeramente asombroso que vemos, hermanos, es que
se arrodilla este hombre, se postra, y era una persona que estaba dominada por demonios. Vemos a un gran número de demonios, que ahorita vamos a ver el número, postrados ante Jesús, es decir, sometidos bajo la autoridad. No lo estaban adorando, pero sí estaban reconociendo su autoridad. Incluso le pidieron a Jesús que no los destruyera. Ellos saben su límite de tiempo, saben quién tiene el poder, saben quién tiene la autoridad. Y al ver a Jesús, su reacción fue: no nos destruyas, no nos saques de aquí y nos destruyas, mejor haz algo con nosotros. Y es impresionante, hermanos, ver cómo en esta confrontación vemos a demonios reconocer la soberanía y la autoridad de Jesús. Y vemos a un público más adelante que mejor le dijeron: no, mejor vete, después de haber visto un milagro como tal. Pero bueno, Jesús les pregunta su nombre y ellos dicen: legión somos. Antes las legiones se le llamaba así a un determinado número de soldados, y el número de una legión de soldados romanos era de 6,000. Entonces hablamos, hermanos, de que había miles de espíritus pues sí, demoníacos en el cuerpo de este hombre, atormentándolo. Era una inmensidad lo que este hombre había permitido que los demonios fueran, pues, hecho lo que sea con él. Entonces, aquí, hermanos, quiero hacer notar algo que Jesús hace constantemente. Son dinámicas distintas para hacer milagros. Vemos a un Jesús que escupió en tierra, vemos a un Jesús que escupió en los ojos, vemos a un Jesús haciendo diferentes dinámicas de milagros. Y no por eso significa que nosotros lo debamos hacer, ¿verdad? Dios no nos llama a escupir a la gente, Dios no nos llama a hacer varias cosas. Y tampoco la forma en que Jesús se condujo con ellos nos está dando un manual práctico de liberación de espíritus, ¿verdad? No, Dios no nos llama a estar preguntando a los demonios cómo se llaman. Dios no nos llama a estar imitando la forma en que Jesús hizo libre a este hombre. O sea, no es como un manual de liberación. Jesús tuvo un encuentro con este hombre y iba a mostrar algo especial. Entonces, la enseñanza, el mensaje, hermanos, no es cómo, sino el que hizo, la autoridad que tenía Jesucristo. Y entonces Jesús manda a esta legión a los cerdos, y dice la Biblia que estos cerdos cayeron por un despeñadero y cayeron en el mar. ¿Por qué hizo esto Jesús? ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué lo hizo de esta manera? La verdad es que el texto bíblico no nos lo dice, hermanos. Pudiéramos pensar, o algunos han podido pensar, que Jesucristo mandó a los demonios al hato de cerdos porque quería mostrarnos lo que los demonios hubieran hecho con este hombre. Lo que no pudieron hacer con el Gadareno, lo hicieron con los demonios. La destrucción total de estos animalitos era lo que le esperaba a este hombre. Vemos este milagro de libertad y de oportunidad que Dios le da a este hombre. También seguramente eso pasó así para provocar al pueblo, como vamos a ver más adelante, hacia Jesucristo. No sabemos por qué los mandó a los cerdos, pero ese no es el énfasis de nuestro texto, sino lo que Jesús hizo. Y entendemos, hermanos, que donde se creía que se podía sembrar fácilmente en los teólogos, en los pensadores, en los que estaban en el templo, Jesús no pudo hacer crecer nada en esos corazones.
Y donde nadie habría sembrado nada, donde nadie hubiera dado un centavo por una persona, hubo fruto y hubo libertad. Hermanos, Jesucristo es el Señor de las causas perdidas. Jesucristo es el que hace nacer la esperanza de lugares muy difíciles. Y creo que el mensaje de esta mañana o de la hora que estén viendo, hermanos, es la importancia de entender que Jesucristo tiene el control de todas las cosas, aún de las cosas enemigas, de las cosas antagónicas, de las cosas que contrastan. Jesús sigue siendo Señor. El público, irónicamente, llegan, ven el escándalo y dice que ven a este hombre en plena razón de uso, vestido como un hombre normal, y le piden a Jesús que se vaya. Están junto a un hombre poderoso que hace algo increíble y tienen miedo. No se sienten cómodos, rechazan la fuente de libertad. Les parece conocido a cada instante, hermanos. Y se ven más angustiados por la pérdida de los cerdos que por el milagro de un hombre que pasó de muerte a vida. Y a veces, hermanos, precisamente decía un comentario en una Biblia, a veces nuestros ojos cristianos también están en cosas materiales y dejamos de ver las cosas que Dios hace, los milagros que Dios hace en personas que no parecen tan importantes y las dejamos pasar porque gastamos mucho dinero, porque ponemos más nuestros ojos en otras cosas que en el milagro de vida que Dios puede hacer en personas que nosotros sentimos que son casos perdidos. Tengamos cuidado y pongamos el corazón donde Jesús lo ponía, donde Dios sembraba y hacía que florecía. Este hombre gadareno libre, Jesús lo rescata, le devuelve la razón y la identidad. Definitivamente, hermanos, es un reflejo de nosotros antes de Cristo. Esta Biblia, la Reina Valera generalmente dice que se me fue. Bueno, las versiones antiguas dicen que no éramos hombres naturales. El hombre natural, dice la Biblia, es incapaz de percibir lo espiritual. Pero en palabras más originales o más fuertes, o en latín, por ejemplo, dice el hombre animal. O sea, el hombre animal es incapaz. El hombre animal, el que deja irse por sus instintos, por sus inclinaciones. El hombre animal que no razona. El hombre animal que es impulsivo. Está lejos de Dios. La luz de Jesús llega a nuestra vida y nos devuelve razón, nos devuelve identidad. Es claramente un contraste de estar en Cristo y de no estar. Y Dios le da una vida plena. Y es bien irónico porque el pueblo le dice a Jesús, vete. Y este gadareno le dice, llévame contigo. Y Jesús le dice, no. Pero, ¿por qué Jesús le niega esto? Bueno, hermanos, Jesús tenía una tarea para este hombre. Le dice, no, vete a tu casa, ve con tu familia, sé testimonio y diles quién es la verdadera fuente de amor y salvación. El público ha rechazado a Jesús, pero Jesús les va a dejar el testimonio innegable del poder y la misericordia de Dios. Por más que nieguen, por más que rechacen, va a estar alguien que va a dar luz y va a dar fe y va a dar testimonio de la obra de Dios. Los milagros, hermanos, no son más que el respaldo de la palabra de Dios. Este hombre iba a ser el respaldo de la obra de Dios y de la misericordia en un pueblo gentil, porque los gadarenos no eran judíos. Y hermanos, me encantó el último pasaje que le dice, vete a tu casa, vete a los tuyos y que cuéntales las grandes cosas que ha hecho el Señor contigo. Tenemos, hermanos, alrededor de 4 meses en casa.
Y yo creo que el Señor también nos puede decir, ahora sí que, hashtag, quédate en casa, ¿verdad? Quédate en casa y sigue hablando a los tuyos quién es la fuente de perdón y salvación. Quizás todavía no es momento de regresar, quizás todavía no es momento de estar en la iglesia, pero Jesús le da prioridad a la familia de este hombre y a su comunidad. Quédate en casa. Quédate en casa y dile a los tuyos las grandes cosas que ha hecho. Es un buen tiempo para seguir en casa y hablar con los tuyos de quién es la fuente de perdón y de salvación. De las tinieblas en las que estábamos y la luz que ahora vivimos. Hermanos, quedémonos en casa y hablemos de que Jesús es el Señor de causas y casos perdidos, y donde hay desesperanza y donde no hay ninguna posibilidad a nuestros ojos. El Señor hizo una obra increíble. El Señor nos da esperanza en medio de cualquier situación. Acompáñenme por favor a Marcos 9, versículos 14 al 29. Dice así: Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo a él les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Cuando Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, lo enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Vemos, hermanos, la historia de un padre desesperado. No soy mamá, no entiendo este dolor, pero la Biblia marca varias historias de padres desesperados que buscan a Jesús porque sus hijos se duelen y no tienen forma de ayudar. Y fueron con los discípulos, y los discípulos no pudieron sacar a este demonio. Este muchacho tenía un espíritu mudo, se apoderaba de él, echaba espumarajos, le hacía daño con violentas convulsiones, no podía hablar ni oír. Literalmente era un títere del enemigo. Y el Señor nuevamente llega oportunamente. Y el padre le dice: ¿sabes qué? Vengo contigo porque tus discípulos no pudieron. Y Jesús se molesta un poco, exhorta, y les dice: generación incrédula. No solamente a los discípulos, sino que dice la Biblia que había una multitud. Y les dijo: generación incrédula, que tenía una falta de disposición para creer. Eso es una incredulidad. No es solamente la falta de fe, sino no tengo la disposición de creer. Y perversa. Sus acciones torcidas, desilusión y tristeza había en sus corazones. No solamente hablaba con los discípulos, sino con todos, y dijo: ¿hasta cuándo, verdad? Pero Jesús actúa de una manera hermosa a pesar de la generación perversa e incrédula. Y tengo solamente, hermanos, 3 aspectos a considerar en este tema que me encantan.
El primero, hermanos, es la misericordia de Jesús. A pesar del regaño, de la decepción quizás, del enojo que Jesús pudo haber tenido por los discípulos, vemos que Jesús tiene misericordia. Traedme al muchacho. El muchacho no tiene la culpa. Y vemos que Jesús sana al muchacho. Jesús no paga unos por otros. Jesús tiene misericordia. Y nuevamente nos recuerda que no hay poder en contra de Jesucristo. El segundo aspecto que disfruto mucho o aprendo mucho de él es la actitud del Padre. Cuando Jesús se acerca al Padre y le pregunta, ¿desde cuándo está así? Desde niño, tiene mucho tiempo. Y como al parecer, hermanos, se da a entender que el Padre, quizás ya desilusionado de que los discípulos no pudieron, ya iba un tanto dudoso, ¿verdad? Entonces su actitud fue de, si puedes hacer algo, pues qué bien, ¿no? O sea, iba con ese síntoma o con esa pequeña duda en su corazón. Seguramente Jesús nota esa cierta duda y entonces Jesús lo invita a creer y le dice, si tú puedes creer, al que cree todo le es posible. Jesús sabe el corazón y lo conoce, y entonces lo invita a confiar plenamente. Y la expresión del Padre yo creo que es una de mis favoritas de toda la Biblia, hermanos, porque dice que clamó, o sea, fue sincero delante de Jesús y le expresó humanamente su condición. Y le dijo, creo, ayúdame en incredulidad. O sea, sí creo, pero también tengo debilidad. Creo, pero a lo mejor no lo suficiente. Creo, pero a lo mejor no está completo. Ayúdame a creer. Hermanos, es una expresión tan honesta y tan necesaria para nuestra vida. ¿Cuántas veces nosotros sentimos que estamos fallando a Dios? Porque sentimos que nuestra fe se hace chiquita. O cuántas veces hacemos o fingimos una fe que realmente no tenemos. Cuando hay un Dios que conoce el corazón y los pensamientos y los discierne y sabe la verdad de nuestra vida. Qué mejor, hermanos, que poder decir como este hombre, creo, ayuda a mi incredulidad. Sí creo, pero aún me falta. Sí creo, pero necesito más. Sí creo, pero no entiendo mucho. Sí creo, pero duele. Qué expresión tan honesta. La misericordia de Jesús y la honestidad de este hombre. Y el tercer aspecto, hermanos, que encuentro en este pasaje, hay muchos más. También vemos a un Jesús que extendió la mano a este joven. A lo mejor es un pequeño detalle, pero vemos a un Jesús amable, amoroso, amigo. Y como la multitud, ¿verdad?, quería como que aprovechar el momento de que los discípulos no pudieron, a ver si sí es cierto. Y entonces Jesús públicamente sanó al muchacho para demostrar su poder y su autoridad. Pero el tercer aspecto es la exhortación de Dios. Los discípulos no pudieron y preguntaron, se fueron y dicen, Jesús, ¿qué pasó? ¿Por qué no pudimos? Y entonces Jesús dice, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Quiero contarles una historia, hermanos. Algunos ya la han escuchado, la he contado quizás en alguna ocasión. Cuando tuve la oportunidad de ir a Honduras a un viaje misionero, fueron pocos días, como una semana. Me tocó una experiencia con una niña que estaba endemoniada. Yo nunca había tenido una experiencia con un endemoniado. Yo le había dicho a Dios, no, a mí no, nunca me pongas esas cosas porque soy muy miedosa. Y fue muy duro.
lo recuerdo muy bien porque era una niña de 12 años, tenía 3 años así, según la historia de la mamá. Y me acuerdo de la fuerza increíble que usaba, el odio con que golpeaba a sus familiares. Y yo caí en un miedo. O sea, yo cuando vi todo eso, tuve mucho miedo. Me tuve que alejar. Era un cuarto muy pequeño, gente muy pobre. Me tuve que alejar y respirar porque no podía creer lo que estaba viendo. Y estuvimos orando y clamando y así, pero no pasó nada. La niña se calmó después de la oración, pero no fue libre. Y yo recuerdo la peor escena que he tenido yo creo en mi vida, hermanos, es que como ya nos íbamos, rompí todas mis clases de evangelismo y le dije a la señora que tumbara muchas cosas que había en su casa, de cosas que yo consideraba o considero que no son agradables a Dios, como imágenes y cosas así. Y bueno, a la niña recuerdo que se sienta, me ve y nos aplaude y se va. Fue una escena increíble porque el enemigo se burló de nuestra falta de oración y de nuestra falta de fe. Es muy real. Yo lo viví. Y entonces entiendo perfectamente por qué Jesús dice, esto solo sale con oración y ayuno. Somos débiles cuando no ejercemos la fe que viene después de haber pasado tiempo con Dios. La oración, hermanos, la oración y el ayuno es la dependencia en Él. Y eso se traduce o evoluciona en un servicio efectivo. Nos transforma, nos respalda. Porque todo esto es espiritual y no lo podemos combatir físicamente. Nuestro intelecto, nuestras habilidades no son suficientes para entender que estamos delante de una guerra. Y que a lo mejor no hacemos mención mucho de ella y no buscamos mucho el reprender y esto porque sabemos de quién es la victoria. Pero sí sé, hermanos, que nuestra vida depende de Jesús, de su victoria, pero el Señor respalda a quienes están siendo transformados constantemente en la oración. Definitivamente Dios tiene misericordia de muchos de nosotros para hacer muchas cosas, pero mejor no hay que jugarle a ver si ahora sí resulta. Mejor vamos respaldados por la oración. Hermanos, ¿qué nos enseña del reino estas historias? Contemplamos a un Jesús que está por encima de cualquier clase de mal. Jesús tiene el poder y está sobre las aflicciones, aún sobre la naturaleza misma, aún sobre lo increíblemente malo o lo que vemos como imposible, aún sobre las causas perdidas. En Jesús hay esperanza. Jesús es sobre todo. El reino de Dios, el rey que viene en ese reino, vence al mal, vence a las fuerzas del mal. Y a ese Jesús adoramos. Y eso fue posible gracias a la cruz del Calvario, la cual hoy celebramos y tendremos un espacio de adoración en la Santa Cena. Preparemos nuestra vida y corazón para ella. Voy a pedirles, hermanos, que dispongamos nuestro corazón. Ustedes, los que verdadera y sinceramente se arrepienten de sus pecados y están en caridad y amor con sus prójimos y hacen propósito de llevar vida nueva, siguiendo los mandamientos de Dios, andando de hoy en adelante en sus santos caminos. Vengamos con fe y tomemos el sacramento para su consuelo y hagamos nuestra confesión humilde a Dios Todopoderoso. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, en el Salmo 51. Por cuestiones de cámara no me puedo hincar,
Pero si usted tiene la oportunidad de hincarse, le invito a que se hinque y podamos leer todos juntos el Salmo 51 del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados, y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Toma un tiempo personal, hermanos, para hacer una oración. Omnipotente Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, Creador de todas las cosas, Juez de todos los hombres, confesamos y lloramos los muchos pecados y maldades que con frecuencia hemos cometido gravemente de pensamiento, palabra y obra con tu divina majestad. De verdad nos arrepentimos y nos dolemos de nuestras culpas. Apiádate de nosotros por el amor de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos de todo lo pasado y concede que en delante te sirvamos y agrademos en novedad de vida para gloria y honra de tu nombre. Ten misericordia de nosotros, perdónanos todos nuestros pecados y líbranos de ellos. Confírmanos y fortalécenos en toda bondad y condúcenos a la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermano, si usted le queda duda, escuche las palabras de consuelo que hay en las Escrituras. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, quien es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si usted está hincado, puede ponerse de pie. Y le invito, hermano, a celebrar una de las riquezas de la Iglesia Metodista, es la celebración de la Santa Cena. Así que hagamos una oración de consagración por los elementos. Dios, nuestro Padre Celestial, quien por tu gran misericordia entregaste a tu Hijo unigénito a sufrir muerte en la cruz, el cual hizo allí por oblación de sí mismo, sacrificio y satisfacción entera, perfecta y suficiente por nuestros pecados, e instituyó en su santo evangelio, nos mandó observar y contemplar este perpetuo memorial de su preciosa muerte hasta que Él venga. Escúchanos, Padre, te lo suplicamos humildemente, y concédenos que al recibir estos elementos por ti creados de pan y vino, conforme a la institución de tu Hijo, en memoria de su muerte, de su pasión, muerte y resurrección,
seamos participantes a través de Él en su divina naturaleza. Que así sea. Si usted está en familia, hermano, le invito a tener este tiempo para poder repartir. Los elementos. Ahora el Señor, hermano, sí. Dice la palabra de Dios: porque yo he recibido del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Participemos con acción de gracias del pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Participemos con acción de gracias. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anuncia, hasta que Él venga. Vamos a orar, hermanos, a dar gracias y a orar para terminar. Señor Padre, nosotros tus siervos deseamos por tu bondad te dignes a aceptar misericordiosamente nuestro sacrificio de alabanza y de acción de gracias. Te suplicamos concedas que por los méritos y muerte de Jesús y por la fe en su sangre, nosotros y toda tu iglesia obtengamos el perdón de nuestros pecados y todos los otros beneficios de su pasión. Aquí te ofrecemos y damos, Señor, a nosotros mismos nuestras almas y cuerpo, para que sean un sacrificio razonable, santo y vivo delante de ti. Te suplicamos humildemente que todos los que somos partícipes de esta santa comunión seamos llenos de tu gracia y bendición celestial. Y aunque somos indignos por nuestros muchos pecados de ofrecerte cualquier sacrificio, sin embargo te suplicamos aceptes este nuestro deber y obligado servicio, no pensando en nuestros méritos, sino en los de Cristo, por quien y con quien en la unidad del Espíritu Santo sean todo el honor y toda la gloria, por siempre. Señor, llévanos, dirígenos, muévenos hacia ti. Y que el amor del Padre, la gracia de Jesús y el poder de tu Espíritu nos acompañen todos los días, ahora y por siempre, en Cristo. Amén. El Señor los bendiga, hermanos.